Rosalinda Fuentes tenía 25 años, y una belleza que en el pueblo comentaban desde que era niña, esos ojos color miel que heredó de su madre, y esa manera de moverse con gracia natural, incluso cargando costales de flores. Cuando empujó la puerta del despacho de su propio esposo, y lo encontró besando a Adriana Solís sobre el mismo escritorio de madera donde, apenas 2 semanas antes, habían firmado juntos los papeles de su rancho. El aire olía todavía al perfume de vainilla que Rosalinda misma había destilado esa mañana, un aroma que ahora, mezclado con la escena que tenía enfrente, se le quedó grabado como el olor exacto de la traición. Pero lo que la dejó sin aire no fue el beso, por doloroso que fuera, fue el documento abierto sobre la mesa, a un lado de los 2 cuerpos entrelazados, con la firma de su esposo Fabián autorizando la venta de la mitad de las tierras heredadas de su padre a la familia de la mujer que él tenía en brazos. Rosalinda llevaba 3 meses sospechando una infidelidad, contando las ausencias, memorizando las excusas cada vez más torpes. Nunca imaginó que la infidelidad era apenas la mitad de la traición, que debajo del engaño del cuerpo había otro engaño todavía más grande. Uno que amenazaba con quitarle no solo el amor de su esposo, sino la tierra completa que su padre le había dejado con su último aliento. Mi gente, lo que descubrió esa tarde, y lo que vino después, nadie lo vio venir. Si crees que a veces una traición esconde otra todavía más grande debajo, déjame tu like ahorita mismo. Suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ninguna historia, y cuéntame en los comentarios desde qué rincón del mundo me estás escuchando esta noche. Vamos a comenzar. Rosalinda Fuentes había nacido en un rancho dedicado desde hacía 2 generaciones a destilar esencias de flores, hija de don Anselmo Fuentes y de doña Refugio, mujer de rostro fino y manos delicadas, tan hermosa en su juventud, que las vecinas todavía contaban, décadas después, que su llegada al pueblo había detenido el tránsito de la plaza el día de su boda. Doña Refugio enseñó a su hija, desde niña, a distinguir el aroma exacto de cada flor, antes de que estuviera lista para cortarse, a reconocer con los ojos cerrados si una esencia estaba lista para embotellarse, o si todavía necesitaba días de reposo, y a mezclar los aceites en las proporciones exactas que convertían un perfume común en algo que la gente pagaba precios altos por llevarse. Rosalinda heredó de su madre no solo el oficio, sino también esa belleza serena que hacía que los comerciantes del mercado se detuvieran un momento de más frente a su puesto, y que las madres del pueblo la señalaran discretamente a sus hijos solteros, como ejemplo de lo que debía buscarse en una esposa. Doña Refugio murió cuando Rosalinda tenía 18 años, de una fiebre que nadie supo curar a tiempo, y en sus últimas semanas le repitió a su hija que un perfume mal destilado se nota primero en la nariz de quien lo huele, y después en la reputación de quien lo vendió, y que lo mismo pasaba con las personas. Quien no cuida los detalles pequeños termina revelando, tarde o temprano, todo lo que escondía por dentro. Don Anselmo, viudo y ya mayor, se apagó despacio los 3 años siguientes, cargando el peso de haber perdido a la mujer, que había sido el centro de su vida entera, hasta que murió también, dejándole a Rosalinda el rancho completo, y la responsabilidad de un negocio que sostenía a media docena de familias del pueblo que le vendían flores cada temporada. Fue ese mismo año que conoció a Fabián Larrea, administrador de una hacienda vecina, hombre de sonrisa fácil y rostro tan agraciado, con esa mandíbula marcada y esos ojos oscuros que parecían estudiar a quien tenía enfrente, que las mujeres del pueblo, según contaban después con amargura, se habían peleado en silencio por su atención durante meses antes de que él se fijara en Rosalinda. Fabián la cortejó con una atención cuidadosa, apareciendo siempre en el mercado los días en que ella vendía sus esencias, elogiando cada frasco con un detalle específico que a Rosalinda le parecía, en ese entonces, la prueba de un interés genuino, y no la técnica calculada de un hombre acostumbrado a leer lo que cada mujer quería escuchar. Se casaron al año, en una boda que todo el pueblo recordó por lo hermosos que se veían los dos juntos frente al altar, ella con un vestido bordado con las mismas flores que cultivaba, él con ese porte que hacía que hasta los hombres mayores del pueblo comentaran, entre broma y admiración, que Fabián Larrea parecía sacado de una ilustración de revista. Los primeros meses de matrimonio fueron buenos de esa manera engañosa en que son buenas las cosas que todavía no han mostrado su verdadera forma. Fabián se instaló en la administración del rancho, y Rosalinda, ocupada con la destilación de las esencias de la temporada, le fue delegando poco a poco las cuentas y los papeles legales, confiando en él con esa facilidad con que se confía en quien uno ama sin razón para dudar. Fue apenas 3 meses después de la boda cuando empezaron las señales pequeñas, ausencias sin explicar que se estiraban de una hora a media tarde entera, un perfume de mujer,
que no era el suyo prendido en la camisa de Fabián. Cierta manera nueva de guardar la correspondencia bajo llave, algo que jamás había hecho antes. Rosalinda contrató con discreción a un abogado del pueblo grande llamado Octavio Ferreira, para que revisara en secreto los movimientos legales del rancho, temiendo, sin todavía atreverse a nombrarlo del todo, que algo más que el corazón de su esposo se le estuviera escapando de las manos. Octavio le confirmó, apenas 2 semanas después, lo que ella ya sospechaba. Fabián había estado negociando, sin su firma ni su conocimiento, la venta de la mitad de las tierras del rancho, la parte donde crecían los campos de flores más antiguos, a la familia Solís, dueña de una destilería rival en el pueblo vecino. Fue esa misma tarde, con el corazón ya roto de antemano por lo que sospechaba, pero todavía no confirmaba del todo, cuando Rosalinda caminó hasta el despacho de Fabián para exigirle una explicación, y encontró detrás de la puerta entreabierta la escena que la dejó sin aire. Si esta historia te está apretando el pecho, mi gente, déjame tu like ahorita y sigamos, porque el primer giro apenas está comenzando. Adriana Solís, hermosa también de una manera distinta, más fría, con esos ojos verdes que en el pueblo llamaban la atención desde que era niña, y una figura que Rosalinda no pudo evitar notar incluso en medio del horror del momento. No se sobresaltó como Rosalinda esperaba que se sobresaltara una amante descubierta. Se acomodó el vestido con calma, casi con desprecio, mirando a Rosalinda de arriba abajo, como quien evalúa a una rival ya vencida de antemano. Fue Fabián quien habló primero, confesando, con una frialdad que Rosalinda jamás le había visto en 2 años de matrimonio, que Adriana no era una aventura casual, sino parte de un plan que él mismo había aceptado meses atrás, presionado por deudas de juego que había acumulado en secreto en el pueblo grande, deudas que crecieron tanto que ya no veía manera de pagarlas con su sueldo de administrador. El padre de Adriana, dueño de una destilería rival en el pueblo vecino, había ofrecido saldar esas deudas completas, a cambio de que Fabián le facilitara la compra de las tierras de flores más productivas del rancho de Rosalinda, tierras que, según explicó Fabián con una tranquilidad que a ella le heló la sangre, tenían un valor mucho más alto del que Rosalinda misma sospechaba, porque un estudio encargado en secreto por la familia Solís había determinado que esas tierras específicas producían una variedad de flor silvestre, que en las ciudades grandes se pagaba a precios que multiplicaban por 10 lo que cualquier esencia común podía valer. El segundo giro llegó apenas 1 minuto después, cuando Fabián, todavía con esa calma que a Rosalinda le pareció más cruel que cualquier grito, le mostró el documento de venta, ya firmado con una imitación de su propia rúbrica, tan parecida que ni ella misma, mirándola de cerca con los dedos temblando, podía jurar con certeza que no era suya. Le dijo que el documento se presentaría ante notario en cuestión de días, que ella podía aceptar la situación con dignidad o pelear una batalla que iba a perder, porque el padre de Adriana tenía más dinero y más contactos legales de los que ella podría reunir jamás en tan poco tiempo. Rosalinda no discutió esa tarde, porque discutir con quien ya lo tiene todo planeado es gastar saliva en el aire, y porque su madre le había enseñado que las peleas que no se pueden ganar de frente son las que mejor se dan por perdidas temprano, para pelearlas después de otra manera. Esa misma noche, con la ayuda de Octavio, empezó a reunir en secreto cada prueba que pudiera necesitar, copiando documentos, guardando cartas, anotando fechas, trabajando hasta la madrugada con las manos temblando de rabia contenida. Al tercer día, antes de que Fabián alcanzara a presentar el documento falsificado ante notario, empacó lo que pudo cargar, incluidos los cuadernos de fórmulas que habían sido de su madre, y salió del rancho antes del amanecer, con la certeza fría de que quedarse a pelear sin más respaldo que su palabra iba a costarle todo. Caminó 2 días preguntando en cada pueblo si alguien sabía de algún terreno barato, algún rancho abandonado, donde una mujer sola pudiera empezar de cero antes de que Fabián organizara cómo encontrarla. El camino fue duro, con los pies llenos de ampollas, y la cabeza llena de la imagen que no podía quitarse de encima, la de Adriana sentada tranquilamente sobre el escritorio de su propio matrimonio. Fue una anciana vendedora de velas, quien le habló de un rancho a media jornada de camino, en las faldas de un cerro florido, que había pertenecido a una destiladora de esencias llamada Doña Refugio Manrique, muerta sola hacía 8 años sin hijos que la reclamaran, y que el ayuntamiento estaba rematando por impuestos atrasados a un precio que Rosalinda, contando lo poco que había logrado sacar antes de huir, apenas alcanzaba a cubrir. El nombre de la destiladora muerta, el mismo nombre de pila que su propia madre, le pareció a Rosalinda una coincidencia demasiado extraña para ser solo coincidencia, pero no tuvo tiempo de pensarlo demasiado.
Firmó la escritura con las últimas monedas que le quedaban, y caminó hasta el rancho con la certeza de que no había vuelta atrás posible. La casa era de adobe con el techo parcialmente hundido, el portón vencido sobre una sola bisagra, y un campo trasero completamente invadido de maleza, donde todavía se distinguían, entre la hierba crecida, hileras de plantas florales que alguna vez alguien había cuidado con esmero absoluto, rosas silvestres, lavanda crecida sin control, y algo que parecía haber sido un jardín de azahares ahora reducido a ramas secas. Rosalinda entró empujando la puerta torcida, y adentro encontró una sala con piso de tierra, un pequeño alambique de cobre cubierto de polvo en un rincón, con tubos serpenteantes que todavía conservaban su forma original, y al fondo un cuarto con una cama de fierro, y un baúl cerrado con candado. Los primeros días fueron de trabajo puro, y de un miedo constante a que Fabián o la familia Solís mandaran a alguien a buscarla. Rosalinda dormía con un ojo abierto, sobresaltándose con cada ruido de la vereda, temiendo que en cualquier momento aparecieran caballos anunciando que la habían encontrado. Limpió la casa, sacó agua de un pozo que todavía servía, encendió el fogón con la práctica que su madre le había enseñado años atrás, y empezó, con manos temblorosas al principio, a revisar el alambique, reconociendo en su diseño la misma lógica que su madre le había enseñado, aunque con ajustes que ella nunca había visto en ningún otro aparato de destilación, tubos adicionales que parecían diseñados para extraer aromas más delicados de los que su propio rancho había producido jamás. Fue al 8º día, moviendo el alambique de cobre para limpiarlo a fondo, cuando Rosalinda notó que la base del aparato tenía un compartimento que no debería estar ahí, disimulado bajo una placa de metal que parecía parte original del diseño, tan bien integrada que solo alguien que conociera el oficio a fondo habría notado la diferencia de grosor del metal. Pasó los dedos por el borde de la placa varias veces, insegura de si estaba imaginando cosas por el cansancio acumulado de la huida, hasta que finalmente logró hacer palanca con un cuchillo pequeño, y la placa cedió. La abrió con esfuerzo, sintiendo el corazón acelerarse, y adentro encontró monedas de plata envueltas en un paño encerado, y encima, protegido dentro de un frasco de vidrio bien sellado, un sobre de papel doblado en 4. Rosalinda contó las monedas 2 veces, sentada en el suelo de tierra con las manos temblando, sin poder creer del todo lo que tenía enfrente después de la peor semana de su vida. La carta estaba firmada por Refugio Manrique, y decía que ella había destilado esencias en ese rancho durante más de 30 años, que había enviudado joven, y no había tenido hijos, y que sabía, en sus últimos meses de vida, que el cuerpo ya no le iba a dar para mucho más tiempo, porque las manos ya no le respondían igual para el trabajo delicado que la destilación exigía. Decía que había guardado esas monedas vendiendo sus esencias durante años, algunas cosechas enteras que nunca quiso gastar porque prefería guardarlas para cuando de verdad hicieran falta, y que no quería que se las llevara el ayuntamiento con el remate, ni ningún pariente lejano que apareciera reclamando algo que nunca había cuidado, que escondía las monedas en el alambique, porque era la única pieza de la casa que una destiladora de verdad iba a revisar tarde o temprano con el cuidado suficiente para encontrarlas, y que quien encontrara el escondite tenía un trato con ella: mantener los campos de flores vivos, no dejarlos caer, y aprender lo que había dejado escrito en los cuadernos del baúl del cuarto, cuya llave venía envuelta en el mismo paño de las monedas. Rosalinda encontró la llave esa misma tarde, abrió el baúl, y allí estaban los cuadernos de Refugio Manrique, 4 en total, llenos de fórmulas de destilación y anotaciones sobre épocas de floración que superaban en detalle todo lo que su propia madre le había enseñado. Pero fue al fondo del baúl, debajo de los cuadernos, envuelto en una tela suave que lo había protegido del polvo durante años, donde encontró el tercer giro de esta historia. Un retrato viejo, deteriorado por los años pero todavía reconocible, de una mujer joven que se parecía de manera inquietante a su propia madre, con los mismos ojos color miel, la misma forma de la boca. Detrás del retrato, escrita con la misma letra apretada de la carta, había una nota breve que Rosalinda leyó 3 veces seguidas sin poder creerlo del todo. Decía que Refugio Manrique había sido hermana de una mujer llamada también Refugio, obligada por su familia a separarse de ella cuando ambas eran jóvenes, apenas unas adolescentes, por una disputa de tierras que involucraba precisamente a la familia Zamora, dueña entonces de gran parte de las haciendas de la región. La hermana menor, decía la nota, se había ido a vivir lejos con la promesa de nunca volver a mencionar su apellido original, y Refugio Manrique nunca había vuelto a saber de ella, aunque la había buscado en secreto durante años sin éxito, guardando siempre la esperanza de que algún día, de alguna manera,
algo de esa hermana perdida terminará regresando a esa tierra. Si crees que la vida a veces conecta a las personas de maneras que nadie puede planear, déjame tu like y sigamos, porque el giro más grande de esta historia todavía está por llegar. Fue al 10º día cuando apareció doña Erlinda Nava. Rosalinda estaba examinando el campo de flores tratando de identificar cuáles todavía servían entre la maleza, cuando escuchó pasos en la vereda. Una mujer de unos 70 años estaba parada en el portón, con el cabello blanco recogido en un chongo, un rebozo oscuro, y esa manera de mirar de quien hace inventario de lo que cambió y lo que no. Se presentó como Erlinda Nava, dijo que vivía a menos de 1 hora de camino, y que había visto humo subiendo de esa chimenea después de 8 años de silencio. Rosalinda le invitó a pasar, le ofreció agua fresca, y le contó una versión resumida de su historia, sin mencionar todavía el retrato ni la nota que había encontrado. Doña Erlinda escuchó con atención, y cuando Rosalinda terminó, se quedó callada un momento largo, mirándola con una intensidad que Rosalinda no supo interpretar al principio. Después, con esa voz baja que no necesita ser fuerte para pesar, doña Erlinda dijo algo que confirmó la sospecha que Rosalinda llevaba días cargando en silencio, que había conocido a Refugio Manrique toda la vida, que habían sido vecinas desde niñas, y que sabía que Refugio había tenido, muchos años atrás, una hermana de la que nunca volvió a hablar después de que la familia Zamora, entonces dueña de casi toda la región, presionara a la familia de las 2 hermanas para que se separaran, quedándose la familia Zamora con las mejores tierras de ambas como parte del arreglo que impuso. La hermana separada, según fue reconstruyendo Rosalinda con el corazón acelerado mientras doña Erlinda hablaba, se había mudado lejos, y había formado con el tiempo su propia familia, cambiando incluso ligeramente cómo pronunciaba su apellido, para que nadie la relacionara con el escándalo de tierras que había dividido a su familia original. Esa hermana, entendió Rosalinda con los ojos llenos de lágrimas, era casi con toda certeza la abuela de su propia madre, la mujer del retrato que llevaba su mismo nombre y sus mismos ojos color miel. Doña Erlinda, después de esa tarde, empezó a visitar el rancho cada 3 días, después casi a diario, ayudando a Rosalinda a identificar cuáles plantas del campo silvestre todavía servían para destilar, y enseñándole técnicas de cultivo que ni siquiera los cuadernos de Refugio Manrique detallaban del todo, cosas que las 2 amigas de infancia habían aprendido juntas de memoria, antes de que la separación de las hermanas cambiara todo. Con las monedas de Refugio Manrique, Rosalinda reparó el techo de la casa, restauró el alambique con piezas nuevas que consiguió gracias a un artesano del cobre que doña Erlinda le recomendó, y replantó el campo silvestre siguiendo las instrucciones detalladas de los cuadernos. En pocos meses, el rancho volvió a producir esencias de una calidad que empezó a llamar la atención en los mercados de la región, y con la ayuda de doña Erlinda, que se encargaba de correr la voz entre sus contactos de toda la vida, las ventas crecieron más rápido de lo que Rosalinda misma había esperado. El 5.º giro llegó casi 2 años después, cuando el rancho ya prosperaba bajo el trabajo conjunto de las 2 mujeres. Don Fulgencio Zamora, hombre de unos 60 años con ese porte imponente, que todavía conservaba el apellido de una familia acostumbrada a mandar durante generaciones, descendiente directo de la misma familia que había separado a las 2 hermanas generaciones atrás, apareció una tarde en el portón, sin saber que la mujer que ahora vivía allí cargaba la misma sangre que su familia había despojado años atrás. Venía, según dijo con esa cortesía fría de quien ya decidió algo, a proponerle comprar las tierras, alegando derechos históricos sobre una porción del terreno que su familia nunca había terminado de reclamar formalmente ante notario, un tecnicismo legal que llevaba décadas sin resolverse. Rosalinda, con las pruebas que doña Erlinda le ayudó a reunir sobre el despojo original, documentos viejos que la propia doña Erlinda había conservado entre las pertenencias de su propia familia, le dijo a don Fulgencio, con una calma que la sorprendió a ella misma, que conocía perfectamente la historia de su familia con esas tierras, incluyendo el nombre completo de la hermana separada de Refugio Manrique, y que si insistía en su reclamo, iba a hacer pública esa historia en cada pueblo de la región, empezando por los periódicos locales que con gusto publicarían la historia de un despojo de generaciones atrás finalmente saliendo a la luz. Don Fulgencio, que no esperaba encontrar tanta información en manos de una mujer, que consideraba una recién llegada sin raíces en la región, montó a caballo sin decir palabra, aunque no sin antes prometer, con la mirada, que esto no había terminado. El 6.º giro llegó apenas una semana después, cuando Adriana Solís apareció sola en el portón del rancho, sin anunciarse, con el vestido desgastado, y la mirada de alguien que ha perdido mucho más de lo que ganó. Fabián, según contó con la voz quebrada,
La había abandonado en cuanto el dinero de su padre dejó de fluir tras el fracaso de la venta original, dejándola sin nada más que la vergüenza de haber ayudado a destruir un matrimonio por una promesa que nunca se cumplió. Adriana, resentida y sin nada que perder, venía a entregarle a Rosalinda documentos que había guardado en secreto durante meses, copias de cartas entre su propio padre y don Fulgencio Zamora, que probaban tanto la falsificación de la firma original, como la conexión entre ambos hombres, quienes habían planeado juntos, desde el principio, quedarse con las tierras de flores más valiosas de la región, dividiéndolas entre las dos familias una vez que el matrimonio de Rosalinda quedara destruido. Rosalinda, mirando a esa mujer que meses atrás había sido la causa de su peor dolor, sintió una mezcla extraña de rabia y algo parecido a la lástima, y decidió, contra lo que cualquiera hubiera esperado de ella, aceptar los documentos y ofrecerle a Adriana un lugar temporal donde quedarse mientras resolvía su situación, entendiendo que las dos, cada una a su manera, habían sido piezas de un juego que hombres con más poder habían diseñado sin importarles a quién arrastraban en el proceso. Con esas pruebas, Rosalinda no solo detuvo a don Fulgencio Zamora, sino que además, ante un juez del pueblo grande que quedó asombrado por la cantidad de documentación reunida, logró que se reconociera formalmente el despojo original sufrido por la familia Manrique generaciones atrás, recuperando derechos sobre tierras que la familia Zamora había ocupado durante décadas sin título legítimo completo. Don Fulgencio, enfrentando cargos por fraude y falsificación documental, además de la exposición pública de la historia de despojo de su propia familia, perdió en cuestión de meses buena parte de la influencia que había heredado. El séptimo giro, el último, llegó cuando Fabián mismo apareció, meses después, arruinado y sin nada, con el porte que alguna vez había sido tan atractivo ahora deslucido por el peso de sus propias decisiones, pidiéndole perdón a Rosalinda y ofreciéndose a trabajar en el rancho sin sueldo con tal de que ella lo dejara volver. Rosalinda, mirándolo con la misma calma fría que su madre le había enseñado, le dijo que no, que las peleas que no se pueden ganar de frente se pelean después de otra manera, y que ella ya había ganado la suya sin necesitarlo a él para nada. Fabián se fue esa tarde sin discutir, entendiendo por primera vez, quizás, la magnitud de lo que había perdido por perseguir un dinero que nunca terminó de tener. Fue por esa misma época cuando Rosalinda conoció a Emiliano Salcedo, ranchero viudo del pueblo vecino, hombre de rostro sereno y presencia tan agradable, con esos hombros anchos de quien trabaja la tierra a diario, y esa sonrisa pausada que no prometía nada que no pudiera cumplir, que doña Erlinda comentó. La primera vez que lo vio llegar al rancho a comprar esencias para el aniversario de su difunta esposa, que hasta ella misma entendía por qué las mujeres del pueblo hablaban tanto de él. Emiliano, a diferencia de Fabián, no cortejó a Rosalinda con palabras calculadas, sino con una paciencia constante, apareciendo cada semana con pequeños gestos, ayudando sin que se lo pidieran a reparar la cerca del campo de flores, sin exigir nunca nada a cambio. Se casaron 2 años después, con doña Erlinda de madrina, en una ceremonia sencilla donde Rosalinda, por primera vez desde la traición de Fabián, sintió que se casaba con alguien que la veía completa, y no como una pieza útil en un plan más grande. Los campos de flores del rancho, combinados con el ganado que Emiliano trajo consigo, se convirtieron en el negocio más próspero de la región, y juntos criaron a los hijos que tuvieron, transmitiéndoles tanto el oficio de las esencias como el amor por una tierra que había costado tanto recuperar. Los hijos de Rosalinda y Emiliano crecieron entre los campos de flores y el ganado, aprendiendo desde pequeños a distinguir aromas con la misma precisión que su madre y la hija mayor, que heredó tanto la belleza de Rosalinda como su ojo agudo para las esencias. Empezó a los 15 años a experimentar con mezclas propias que sorprendían hasta los comerciantes más exigentes del mercado. Doña Erlinda, aunque cada año caminaba más despacio la vereda que unía su casa con el rancho, siguió visitando casi a diario, hasta que las piernas ya no le alcanzaron para el camino largo. Y desde entonces fue la familia de Rosalinda la que empezó a visitarla a ella, llevándole esencias recién destiladas y noticias del rancho que ella misma había ayudado a salvar. Doña Erlinda murió a los 82 años, sentada en su banca de siempre con un manojo de flores todavía en la mano. La enterraron con más gente de la que ella misma habría esperado, gente de varios pueblos que ella había ayudado a lo largo de los años, porque esas cosas pasan con las mujeres que ayudan sin anunciarlo, que uno no sabe cuánto ocupaban hasta que ya no están. Rosalinda habló en el entierro, con la voz quebrada pero firme, y dijo que doña Erlinda le había enseñado que la sangre encuentra su camino de regreso, cuando alguien se atreve a cuidarla, y que eso era más de lo que la mayoría de la gente aprende en toda una vida. Una tarde,
muchos años después de aquella tarde en que Rosalinda empujó la puerta del despacho de Fabián. Estaba sentada en el corredor de su rancho con su nieta, una niña que llevaba el nombre de refugio en honor a las dos hermanas que la vida había separado, y que generaciones después, había vuelto a unir sin que nadie lo planeara. Una tarde, muchos años después de aquella tarde en que Rosalinda empujó la puerta del despacho de Fabián, estaba sentada en el corredor de su rancho, ya con el cabello entrecano, pero con esos mismos ojos color miel que había heredado de su madre, y de la abuela que nunca conoció con su nieta. Una niña que llevaba el nombre de refugio en honor a las dos hermanas que la vida había separado, y que, generaciones después, había vuelto a unir sin que nadie lo planeara. La nieta le preguntó cómo había sido cuando llegó al rancho, y Rosalinda le contó despacio, con cuidado de elegir las partes que una niña pequeña podía cargar, del alambique con el compartimento oculto, de la carta de refugio Manrique, del retrato de la hermana perdida, y de doña Erlinda llegando por la vereda sin que nadie la llamara. La nieta preguntó si las monedas todavía estaban. Rosalinda sonrió y le dijo que no, que se habían convertido en los campos de flores, en el ganado, en los años enteros de destilar esencias, que las monedas seguían ahí, en el rancho entero, solo que ya no tenían forma de moneda. Le mostró el retrato de la hermana perdida, que todavía guardaba en un lugar de honor en la sala, y le dijo que algún día, cuando fuera más grande, iba a entender completa la historia de las dos mujeres que llevaban su mismo nombre. Suscríbete al canal, activa la campanita y comparte esta historia con quien necesite escuchar esta noche que la traición no siempre gana, y que la sangre a veces encuentra el camino de regreso aunque hayan pasado generaciones enteras separándola. Cuéntame en los comentarios cuál de los 7 giros te dejó sin aire, y recuerda que en tu casa siempre debería haber una tierra que cuidar, aunque el camino para llegar a ella pase primero por perder todo lo demás.